Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 10 de enero de 2021. El mensaje se llama "Tú le guardarás en completa paz". He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros en esta reunión, que podamos encontrar ánimo y fuerza, y que podamos encontrar esa perfecta paz que viene de poner nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por todo. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría y de tu entendimiento. Y gracias otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente, si están de acuerdo, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Es asombroso cómo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, si de verdad las aplicamos, son una bendición, una bienaventuranza, una dicha tremenda. Sí, y cómo son tan liberadoras estas enseñanzas. Apreciamos mucho estas enseñanzas. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero ir en varias direcciones con este pasaje, pero primero quiero poner un énfasis importante en el versículo 11. Dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, ¿verdad? Dice, cuando por mi causa. Y estamos viviendo en unos tiempos muy cambiantes. La Biblia los llamó en 1 Timoteo tiempos peligrosos. Sí. Siempre estamos en conflicto con el mundo y con el espíritu del mundo, pero lo que está sucediendo ahora es asombroso. Semana tras semana las cosas están cambiando. Estamos en una época en la que muchas cosas están sucediendo y muchas cosas las damos por sentado, pero muchas cosas de esas que damos por sentado se están desvaneciendo. Incluso el país en el que vivimos está cambiando completamente. Empieza a tomar un aspecto opuesto de cómo era antes e incluso un poco aterrador. Y muchos tratan de adivinar o suponer qué va a suceder, ¿verdad? Y aquí entra este pasaje de ser perseguidos por su causa. Vamos a relacionar estos versículos con algunos del Antiguo Testamento, a los cuales vamos a ir. Quizás veamos varios. Vamos a buscar al profeta Isaías, al libro de Isaías. Quiero ver varios versículos allí. Quiero leer en Isaías capítulo 3, desde el versículo 1 dice así:
Porque he aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y luego dice verso 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Sí. Y también en otro pasaje de Isaías, que en este momento no tengo, ¿verdad? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Estamos viviendo en estos tiempos como estos que aquí narra, cuando lo bueno se considera malo y lo malo lo consideran bueno, lo consideran normal. Y también estamos viviendo en estos tiempos donde son jóvenes, inexpertos y muchachos, son la gente confundida, los reprobados, la gente más menospreciable, la gente más corrupta, los que están por príncipes, por señores, por presidentes, por gobernantes, y parecen estar tomando el control. Sí, siempre ha habido gente allí, pero recientemente de una manera totalmente abierta, ¿verdad? Están tomando el control incluso de esta nación. Sí, la Biblia en el libro del profeta Daniel dice que Dios pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Y vemos aquí en Isaías que es Dios, ¿sí? Quien puso no a alguien fuerte, no a un buen orador, no a un noble, no a alguien justo, sino que puso a los escarnecedores, a los impíos y a los más inexpertos a reinar. O sea, Dios está haciendo esto como un juicio, es como un ciclo, ¿verdad? Que hemos visto en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel eran esclavos cuando pecaban contra Dios, ¿verdad? En sus cadenas, en su esclavitud, en sus dificultades, clamaban a Dios, se volvían a Él. Y entonces Dios, ¿verdad? Sobre todo en el libro de los jueces, pero en todo el Antiguo Testamento, Dios les mandaba libertad a través de algún salvador, a través de alguien, ¿verdad? En su libertad ellos se convertían en gente exitosa, próspera, autocomplaciente, y en su prosperidad y en su éxito se olvidaban de Dios, se ponían ociosos. Entibiaban su relación con Dios, se hacían perezosos, ¿verdad? Y siempre cuando alguien ha sido próspero el suficientemente tiempo, cuando ya no tiene que trabajar tanto, ya no tiene que batallarle tanto, solamente como que hay más descanso, ¿verdad? Vives de la prosperidad que hay a tu alrededor, o vives de la prosperidad de la nación o de tus padres. Cuando sucede eso, la gente se vuelve así, ¿verdad? Se vuelve ociosa, perezosa, tibia, mediocre, vana, inútil, fútil, y empiezan a añadir cosas a su vida que realmente no hay necesidad de luchar, no hay necesidad de luchar por sobrevivir, y entonces es como un cáncer que crece en la sociedad, ¿verdad? Y empiezan a añadir cosas de entretenimiento, encuentran maneras de entretenerse, de estar cada vez más complacidos, de nada más buscar el placer, de nada más satisfacer sus deseos carnales, y eso los lleva a debilidad espiritual, mental, emocional, y los lleva de nuevo a la esclavitud. Es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo que se repite desde el comienzo de la creación hasta que terminemos, ¿verdad? Hasta que venga el Señor.
La gente va de la libertad a la esclavitud y luego otra vez a la libertad, y así de la prosperidad viene la complacencia, y con esa complacencia... Y bueno, las cosas están cambiando, ¿verdad? No sabemos, ninguno de nosotros sabe el futuro, pero estamos viendo cosas que no nos gusta ver, estamos viendo cosas que dan un poco de miedo, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y no, a Dios no le sorprende esto que está pasando. De hecho, Él es quien está detrás, ¿verdad?, de todo esto. Sí, nos encanta ver líderes, incluso en la política, ¿verdad?, que toman las decisiones correctas, ¿verdad? Así como en la Biblia, cuando moría un rey, ¿verdad?, y llegaba otro nuevo, muchas veces el nuevo rey no era lo que el otro era, ¿verdad? Las cosas siempre cambiaban, a veces para mal, a veces para peor, a veces para bien, pero las cosas siempre cambian. Y nos encantaría a todos estar en un lugar de comodidad, de descanso, confortable, donde todo permanece igual, donde podemos confiar en que el mañana va a ser bonito, próspero, agradable, donde nos sintamos a salvo, seguros y descansados, ¿verdad? Y tengamos la confianza de que mañana va a ser igual que hoy, todo va a salir bien. Quisiéramos que nuestra vida fuera así, ¿verdad? En la salud, hasta en lo espiritual, en la nación, pero eso es un engaño, ¿verdad? Las cosas no son así. La gente habla acerca de creer en una mentira o creer un engaño, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces la gente que cree un engaño es porque quiere creerlo, ¿verdad? Quieren creer que, bueno, mañana y el futuro va a seguir así, ¿verdad? Recordamos al joven rico, ¿verdad? Más bien no al joven rico, al hombre necio, ¿verdad? Que dijo, bueno, ya gané mucho dinero, diría mi alma, muchos bienes tienes guardados, voy a construir otros graneros, todo va a ser mejor, me voy a sentar a descansar en paz, ya no voy a tener que trabajar ni nada, y me lo merezco porque las cosas salen muy bien. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, ¿verdad? Tonto. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma, y esa misma noche murió, y sus riquezas no quedaron con nadie, ¿verdad? Y seguramente fue a la perdición. Él quiso encontrar descanso y comodidad en esas cosas, ¿verdad? Quiso confiar que su futuro iba a salir bien y poner su confianza en lo que estaba mirando. Sin embargo, eso no funcionó. Hay un canto, de hecho es un versículo de Isaías, ¿verdad?, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Aquel que va por el camino correcto, aquel cuyos pensamientos están centrados en Dios. Tú le guardarás en completa paz, en perfecta paz, ¿sí? Aquel cuyos pensamientos perseveran en Dios. ¿Quién es el que tiene paz, verdad? Queremos tener paz en que todo va a salir bien, queremos encontrar nuestra paz en que vamos a conservar quizás el mismo trabajo, vamos a conservar nuestra familia, vamos a conservar toda nuestra casa intacta, nuestra salud íntegra. Sin embargo, esa no es la clase de paz o de descanso que necesitamos. ¿Sí? Porque de pronto puede venir alguien y decir e interrumpir esa paz, ¿verdad? Nos encanta hacer nuestro trabajo, terminar lo que estamos haciendo, pero cuando eso se ve perturbado, interrumpido, muchas veces eso, ¡boom!, nos roba la paz. ¿Por qué? Porque nuestra paz estaba en un engaño, en algo que no es duradero, ¿verdad? Aunque sea algo así tan burdo, tan terrenal como el trabajo, el hecho de que querías tú terminar un proyecto y alguien te interrumpió, te pidió un favor, como al buen samaritano te surgió algo, o uno de tus hijos, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso, tu seguridad en el mundo se vio perturbada, se movió, se mudó, ¿sí? Pero la paz de la que habla el Señor es una paz que no puede ser sacudida, es una paz sabia,
es una paz en la que sí hay descanso y que no cambia. ¿Sí? Queremos encontrar seguridad en otras cosas. Y he aquí, viene algo, sucede algo, y eso en lo que habíamos confiado se desaparece como neblina, así como el rico necio, ¿verdad? Habíamos confiado en algo que era muy seguro y ¡pum!, se desvanece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un engaño. Si la gente se burla de la idea de Dios y encuentra descanso, la gente encuentra descanso en otras cosas que son mucho más engañosas. Sin embargo, aún así se atreven a burlarse de la idea de Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no se basa en lo que sucede en el mundo, no se basa en quién sea el líder de la nación. Esa paz perfecta no se basa en quién gobierna, ¿verdad? Esa paz perfecta no se basa en que si las cosas van saliendo como esperábamos o no, si podemos terminar nuestro trabajo o no, nuestro proyecto. La persona que está buscando prosperidad y estabilidad financiera, por ejemplo, ahí no se encuentra la paz. ¿En dónde se encuentra la paz? En aquel que tiene la mente fija, la mente fija en Dios, perdón. Su esperanza y su descanso no está en estas cosas, sino que está perseverando en Dios. Sí, todos quisiéramos la esperanza y el pensamiento de que todo va a ser pacífico, todo va a ser bonito, todo va a ser próspero, todo va a ser cómodo, todo va a ser seguro. Pero hay un engaño y hay una trampa en esa clase de cosas. Cuando estás allí, estás solo a un paso de la esclavitud en esas condiciones. De hecho, si estuviéramos en esclavitud, estaríamos a un paso de la libertad. Iríamos hacia arriba. Entonces, si estamos confiando, digo esto porque siempre vamos hacia algún otro lado, siempre vamos en alguna dirección, de tal suerte que si nuestro ser físico va de la prosperidad y la comodidad a la esclavitud, nuestro ser espiritual debe estar esperando o poner su esperanza en la libertad. O sea, solo depende de qué manera quieras verlo y en qué camino quieras ir. Tú le guardarás en completa paz a aquel cuya mente permanece en ti, dice el profeta Isaías. Algunas veces vemos la situación y casi quisiéramos pelear por nuestros derechos, ¿verdad? Quisiéramos hacer lo que se pueda para conservar las bendiciones que ya tenemos. Al ver todo lo que está pasando, vemos lo que está pasando y nos molesta. ¿Por qué está sucediendo así? ¿Por qué están pasando las cosas así? De alguna manera nos incitan estas situaciones a involucrarnos de alguna manera, ¿verdad? Y puede haber una persecución en el horizonte. Pueden venir tiempos difíciles en el horizonte, que no suena muy placentero, suena como que da miedo más bien. Pero en medio de eso, tú, Dios, le guardarás en completa paz
a aquel cuya mente permanece en ti. ¿Saben? Podríamos meternos en toda clase de problemas por el simple hecho de pararnos por la verdad y por lo que es correcto. Y podríamos sentir como que somos perseguidos por causa de la justicia, ¿verdad? Este versículo que leímos primero en Mateo, regresando a él, ¿verdad? Dice que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? No dice por tu punto de vista político. No, ahí no hay bienaventuranza. Tampoco dice por tu opinión acerca de cómo se deben hacer las cosas. No, ahí no es la promesa. ¿Qué dice el Señor? Cuando por mi causa, por causa del Señor. Cuando he mirado hacia atrás y veo muchas veces gente que se ha molestado conmigo, a veces me doy cuenta de que la razón por la que se enojaron es porque yo hice algo muy tonto. ¿Sí? Que yo mismo me traje esa persecución sobre mí mismo. ¿Sí? Hay gente que lo que más quisiera sería ser un mártir religioso y entonces van por todas partes, van gritando, ¿sí? Encienden un fuego, casi provocan que alguien se enoje, que los persigan, se meten en problemas y después dicen, gloria a Dios, todo lo hice para Él y Él me tuvo por digno de que yo fuera perseguido por su causa. Yo creo que 90% de las personas que piensan que están siendo perseguidas por causa de Cristo, la mayor parte del tiempo están siendo perseguidas porque son personas molestas. Son personas que son de mente muy cerrada y le provocan dolores de cabeza a los demás hasta que alguien se levanta y los golpea. Sí, y ahora ellos con orgullo y con una sonrisa dicen, es por causa del Señor, pero ese no es el propósito, ahí no está la bienaventuranza o la bendición que el Señor dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? A la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y ahí estoy de acuerdo con ustedes. Y muchas veces la gente no tiene el derecho de decirnos qué hacer. Voy a usar el ejemplo del cubrebocas o de la mascarilla que están requiriendo actualmente en muchos lugares. Hablando de la mascarilla, ¿verdad? Como un ejemplo nada más. A mí no me agrada la mascarilla, pienso que la ciencia no respalda su uso. Y no me agrada usar una. Pero mi pregunta sería, ¿estaría yo dispuesto a ir a la cárcel por no ponerme el cubrebocas? ¿Será esa una persecución cristiana? ¿Será que si yo digo, no me voy a poner el cubrebocas porque soy firme y me meten a la cárcel por eso, ¿será eso una persecución por causa de Cristo? ¿O realmente qué batalla estaré peleando? ¿Sí? Como he dicho a los hermanos, tienes que escoger por cuáles convicciones estarías dispuesto a ir al patíbulo y morir. ¿Sí? Hay cosas que quizás no aprobemos 100%, no estemos totalmente de acuerdo, pero podemos hacerlas con amor y por amor, siendo cuidadosos. Como siempre hemos dicho aquí, hay que ser cuidadosos y escoger nuestras batallas. A veces en la batalla cristiana hay hermanos que se la pasan solamente escogiendo sus municiones, pero cuando llega el momento de la verdadera batalla, más bien al revés, perdón, lo voy a repetir. Hay hermanos que en la batalla cristiana se la pasan lanzando todas sus municiones en batallas que no valen la pena. Y cuando viene la verdadera batalla,
ya no tienen municiones, ya no tienen balas. Hay muchas cosas que no me gustan de lo que está sucediendo. ¿Saben? Cuando estuve con los menonitas un tiempo tuve que usar, todo el tiempo tenía que usar tirantes. Sí, tenía que usar calcetas negras, zapatos negros, peinarme de raya en medio, manejar un coche negro y hacer otras cosas que no tenían el menor sentido. Y yo a la gente que le predicaba le decía, mira, la verdad no creo en esto. No creo que esto es necesario para seguir a Cristo. Pero esto tampoco me va a lastimar. Lo puedo hacer, puedo vivir de esta manera sin que me moleste. Puedo someterme a los líderes de esta manera. Y el problema no fue someterme a esas reglas extrabíblicas. El problema fue tener que decirle a otros que se sometieran, o que no podían ser parte de la iglesia si no hacían eso. Y esa sí fue una batalla por la cual valía la pena morir. Esa sí era una colina digna de escalar. ¿Sí? El hecho de que yo usara o no usara los tirantes, no valía la pena morir por eso. No era una colina digna de ser escalada. El hecho de decir, no los voy a usar. No, yo podía someterme y usarlos. ¿Sí? Por amor, por humildad. Cuando llegó el momento de escoger la batalla de enseñar eso a otros o no, eso sí, valía la pena morir por eso. Tenemos que escoger bien nuestras batallas. Escoge tus batallas con sabiduría. Saben, este año fue muy difícil. Sucedieron tantas cosas. Y es tan fácil para nosotros molestarnos con todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero saben, esas no son nuestras batallas. Esas no son las colinas sobre las que vamos a dar la vida. Cuando pensamos en los mártires, los verdaderos mártires, los de la Biblia, los anabaptistas, los primeros cristianos, si te das cuenta, al leer sus historias, ellos no eran los primeros en hacer mucho ruido. ¿Sí? Ellos no eran los primeros en oponerse a lo que el gobierno o la iglesia estatal quería. De hecho, ellos eran los primeros en querer obedecer y querer estar en paz con los hombres. Pero cuando venía el momento de dar la vida por una convicción que no iban a soltar, lo hacían. Recuerdo a un mártir anabaptista, ¿verdad? Llamado Hans Denk, me parece, que dijo varias frases sabias, ¿verdad? Perdón, estoy equivocado, no fue Hans Denk, fue Dirk Willems, ¿verdad? El más conocido, ¿verdad? Conocemos todos la historia, aquí me parece. Era un anabaptista, ¿verdad? Fue rebautizado y por ser rebautizado, ¿verdad? Firmó sentencia de muerte. Era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios. El cazador de herejes se le ordenó, ¿verdad?, por las autoridades que lo atraparan. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo a la ley, ¿verdad?, al haberse rebautizado. No era un criminal, no era tampoco alguien que salía a las calles a protestar contra el gobierno de que, ay, ¿por qué nos obligan a hacer esto o aquello, verdad? No era alguien que con orgullo y con enojo saliera, ¿verdad? Era alguien que simplemente se había bautizado porque quería seguir a Cristo. Él no creó un escenario religioso donde él se sintiera importante y pudiera ser mártir y ahora lo persiguieran. Él no creó una cruz artificial, no. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer
y ellos lo encontraron. Venía persiguiéndolo el cazador, ¿verdad? Dirk Willems corrió más rápido, ¿verdad? Sabemos que el lago estaba congelado, ¿verdad? Era un río, un lago, no recuerdo, pero era hielo suavecito. Él logró correr y llegar a la otra orilla, por así decirlo, y lo logró, ¿verdad? Tenía pies ligeros, como dice la Biblia, pero cuando venía el cazador por atrás, quizás pesaba más o quizás algo sucedió que Dios permitió, ¿verdad? Que casi lo logra, pero el hielo se rompió y cayó al agua helada, ¿verdad? Donde podía morir de hipotermia. Dirk Willems era libre, podía irse, pero se detuvo, ¿verdad? Vio a este hombre que se estaba ahogando, además en agua helada, se iba a congelar, y decidió ser como Cristo y regresar y ayudar a su mismo perseguidor, que lo iba a matar, que lo iba a meter a la prisión. Lo sacó del río, encendió una pequeña fogata, lo abrigó para que pudiera calentarse un poco y no se congelara, ¿verdad? Del otro lado estaba el sheriff, o el equivalente, las autoridades, ¿verdad? Del otro lado del río, diciendo, atrápalo, atrápalo, tú hiciste un juramento, es un hereje. Y el cazador decía, pero este hombre acaba de salvar mi vida, es un buen hombre. Y le contestaron, no me importa si salvó tu vida, agárralo de todas formas. Y sí, lo agarró. ¿Qué habrá pensado Dirk Willems cuando regresó? No creo que fue tan fácil regresar, ¿verdad? Para empezar, no creo que fue tan fácil para el cazador matarlo a él. Él le salvó la vida, ¿verdad? Se dio cuenta que era un hombre bueno. Pero volviendo al punto, si Jesús lo hubiera dicho, ¿verdad? Hubiera dicho, Dirk Willems estaba siendo perseguido por mi causa. Por mi causa, por hacer lo que a mí me agrada, y llegó a ser mártir, y tendrá su galardón. Ya no recuerdo si lo ahogaron, lo colgaron, lo decapitaron o lo quemaron, pueden leer la historia después, pero lo que sí les garantizo es que Dirk Willems sabía de dónde provenía la perfecta paz. Ahora, esa paz perfecta no vino sin lucha, ¿verdad? A veces tenemos estas ideas de que ser un mártir era, te sentías tan románticamente enamorado de Jesús que fácilmente dabas la vida por Él. No creo eso. No, era difícil, era una decisión que provocaba miedo. Es una guerra, es una batalla. Tienes que escoger. Sí, hay perfecta paz, pero tienes que escoger tener esa perfecta paz. ¿Cómo? Teniendo fe, teniendo confianza. ¿Y cuándo es cuando esa fe es probada? Y cuando puedes saber si tienes verdadera paz. No cuando las cosas van fácil, no. Es cuando las cosas van difíciles. Aprende ahora, aprende hoy a tener la paz perfecta. Porque si no puedes tener paz cuando las cosas lucen mal, ¿cómo estarás preparado y cómo podrás tener perfecta paz cuando las cosas no solo luzcan mal, sino de verdad vayan mal? Si no podemos tener paz cuando solo lucen mal, ¿cómo podremos jamás lograr tener paz cuando de verdad vayan muy mal? Este canto que entonamos, que es un versículo de Isaías, ¿verdad? Tú le guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y después el himno o el canto sigue diciendo, tú le guardarás del viento, tú le protegerás del calor, tú le protegerás del miedo. Y cuando aspire esta alma a elevarse más alto y a ser tu soldado, tú le ayudarás.
Le librarás del sutil amor de las cosas suaves y de las decisiones fáciles que solo debilitan. Así será su espíritu fortificado, porque en ese camino primero anduvo el crucificado, el Cordero de Dios, libertador. Yo no aspiro a una gran montaña, necesariamente. Quizás no ascendamos tan alto como los mártires, pero aspiramos a seguirlo. Sin embargo, si aspiras a seguir a Cristo y caminar la montaña, hay que ir hacia arriba. No puedes, la fe no es estar sentado en una silla. La fe es lucha, es turbación, es sudor, a veces es sangre, a veces es lágrimas, pero eso es lo que te hace fuerte. Cuando ejercitas tus músculos, cuando ejercitas la fe en lo que tienes que ser y hacer. La pereza y la comodidad son enemigos de la fe. La pereza muchas veces es un producto de la prosperidad, el buscar la comodidad. Y fácilmente nos podemos relacionar con esto en el ámbito físico. ¿Cuánto más en el ámbito espiritual? O sea, simplemente vamos a la iglesia, muchas veces quieren que tomes una decisión supuestamente de salvación para tener paz nada más, llegar a un lugar de descanso, de seguridad, y tristemente muchos se quedan allí, y tristemente a lo que lleva, lo próximo que te das cuenta es, ahora hay esclavitud. Pero el verdadero seguir a Cristo, la verdadera fe es una batalla hacia arriba. Es ir de subida. Pero es esa subida y es esa lucha lo que te da la fuerza para escalar la próxima colina. Y esa colina y la lucha que provoca te dan el coraje y la fuerza para la siguiente, y así sucesivamente. Pero el tenerla fácil solo es ir camino abajo y más abajo y más abajo. Aprecio mucho los pensamientos de este himno, ¿verdad? Y de este versículo. Queremos paz, todos queremos esa completa paz, esa perfecta paz. No es algo que simplemente se recibe y ya. Es algo que necesitamos primero encontrar lucha. Es algo que tenemos que atravesar cosas difíciles para poder tener esa fuerza, ese ánimo, ese coraje, esa fe que nos permita alcanzar esa completa paz. Dios jamás entrega las cosas en bandeja de plata, no. Dios, sí, regala las cosas, son gratuitas, son libres, están disponibles para cualquiera que quiera aspirar. Dice que el que quiera gratis, pero no es para los débiles, es para el que venciere. Tal vez seas frágil en el cuerpo y hasta un poco frágil en espíritu, pero aunque seas frágil en el cuerpo, puedes convertirte o seas frágil en el espíritu, puedes convertirte en un león en el espíritu. Tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.